Bueno amigos, una vez más estoy aquí para compartiros mis experiencias. En este caso lo que os voy a hablar es, he hecho una extrapolación de datos para ver, quería ver un poco el comportamiento de mi instalación, eh, cómo se comportaba, cómo se hubiera comportado si hubiera hecho la instalación como debiera, instalando todos los strings al sur. Los dos que tengo montado, en total recuerdo que eran un string de 6 placas de 330 Canadian y un segundo string de 4 Acome 370 monocristalinas. Y quería hacer la simulación de cómo hubiera resultado si hubiera montado los dos strings al sur versus, como lo tengo montado, un string de 6 al sur y un string al noroeste. Lo que he hecho ha sido extrapolar datos y aquí os los presento. Estas gráficas que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Representan en forma gráfica, en este caso sería la simulación, cómo se hubiera comportado si hubiera hecho yo la instalación con los dos strings al sur, ¿de acuerdo? Cómo sumarían tanto en invierno como en verano, en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Recuerdo que las instalaciones no tienen un comportamiento siempre igual, depende mucho de la altura del sol y de la climatología del momento. Aquí tenéis la representación teórica de cómo se hubieran comportado mis 10 placas al sur. En azul, invierno, y en rojo, mejores condiciones, vienen siendo los meses de abril-mayo, ¿de acuerdo? Y esto azul viene siendo los meses diciembre-enero, que vienen siendo los peores, ¿de acuerdo? El resto de los meses se intercalan, el resto del periodo del año se intercalan entre este mínimo y este máximo. La forma que tienen las curvas es porque no tengo datos exactos y lo único que estoy haciendo son intercalar datos teóricos que he ido sacando acumulativos. No tengo datos todavía del buen comportamiento de las Acome. Como veis aquí, si hubiera hecho ese planteamiento, mi pico máximo estaría sobre las 12 de la mañana. En invierno tendría un pico máximo de unos 2.500 y en abril-mayo, los meses de buen tiempo, sobre 3.500, es decir, que hubiera superado la capacidad de mi inversor, que es un Solax de 330, creo recordar, ¿no? Bueno, es una buena curva. Aquí os da un poquito la idea de cómo se comporta las instalaciones fotovoltaicas. Aquí a la derecha, lo que he hecho ha sido poneros cómo se van a comportar realmente mi instalación en producción mínima, producción máxima, teniendo en cuenta que tengo 6 al sur y 4 placas al norte. Esta sería mi instalación real, cómo se comportaría. Pico máximo en los meses de diciembre, enero, sobre las 14:00 aproximadamente. Este dato sí que es bastante cierto, de 2.200 vatios más o menos. Y esta sería la curva, el comportamiento de la curva. Y el pico máximo lo tendría en la zona del verano, aproximadamente meses de abril, mayo, junio. No tengo muy claro cómo se va a comportar. Estimo que va a llegar cerca de los 3.000 vatios. Esta zona de aquí es porque no tengo todavía datos suficientes que me avalen el comportamiento completo, ¿no? Y entonces yo sí que estimo que voy a tener sobre las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, este pico máximo. No sé si va a ser un poquito anterior o quizás sea un poquito más amplio, ¿vale? Pero no creo que pase los 3.000 vatios. Bueno, es una instalación que tiene un descenso bastante moderado por la tarde, que crece bien por la mañana. Obviamente, si lo comparamos con esta parte de aquí, esta crece mucho más rápido. Pero bueno, me cubre perfectamente mis necesidades actuales, ¿de acuerdo? Recuerdo que todo mi planteamiento ha sido pensando de cara al futuro, ¿vale? Esta ampliación que he hecho es porque pretendo incorporar a mi vida un coche eléctrico y pretendo hacer carga de ese coche eléctrico con
la mayor parte que pueda del sol, ¿de acuerdo? Ya cada uno tiene que ver sus casos y sus casuísticas. Bien, esta gráfica de aquí abajo no aporta mucho, pero bueno, es para que veáis cómo se comportan los strings de manera independiente. En este caso sería el string del Canarian al sur versus el string de la Sacome al noreste en las épocas de invierno, ¿vale? Fíjate cómo el pico lo va dando cada uno en una hora determinada. 12 de la mañana los string al sur, sobre las 3 de la tarde aproximadamente, 2, 3 de la tarde, los string al noroeste, ¿vale? El pico es debido a que unos son 6 placas, las otras son 4, pues tiene que haber un porqué claramente, ¿no? Y en este caso pues es el mismo gráfico, pero en máxima capacidad, es decir, el pico máximo de las Canarias los alcanzaré sobre las 12 de la mañana en los meses de abril, mayo aproximadamente, y en la Sacome no creo que llegue a alcanzar nunca los 1500 máximos que dan por la orientación. Ya lo veré a medida que pasen estos meses, ya tendré esos datos, pero estimo que no los voy a alcanzar. Y de alcanzarlos serían sobre las 3 de la tarde, ¿vale? Pero a mí lo que me interesaba mucho era esta curva de descenso. Si os dais cuenta, el string al sur pica bastante a partir de las 3 de la tarde, y a mí me interesaba mucho esta curva mantenida, ¿vale? Que veis aquí. Vamos ahora a ver otras gráficas, que sería la comparativa menos más del comportamiento de las dos gráficas, ¿no? Las gráficas que vengo hablando de comportamiento si hubiera hecho la instalación al sur o como la tengo realmente. Recuerdo, rojo sería como la tengo actualmente, azul si lo hubiera hecho al sur, y en este caso esta gráfica representa el menor de mi capacidad de producción, y aquí sería a la derecha el mayor, mi máxima capacidad de producción, ¿vale? Los meses de... Ahí estamos, para que lo veáis todo junto. Bueno, efectivamente, con la suma de los dos strings tengo una pérdida de pico, obviamente, se ve claramente en los dos casos que nunca voy a llegar al máximo de la capacidad de mi inversor, ¿vale? Si hubiera mantenido la instalación que recomendaban, pues hubiera sido 2500 en invierno de máximo, y en este caso 2500 sí que hubiera superado la capacidad de mi inversor. Pero a mí lo que me interesaba era este espaciado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo iba a mantenerse este espaciado? Estos 1000 vatios, ¿de acuerdo? ¿Cuántas horas iba a ser capaz de mantener estos 1000 vatios? Y aquí es donde viene la clave del porqué de mi instalación. Prácticamente, si bien es cierto que en invierno la configuración del sur hubiera arrancado bastante antes el string, y el pico de los 1000 me los hubiera dado muy rápidos, pero vamos, estamos hablando de que prácticamente de media hora de diferencia, una hora de diferencia, ¿vale? Que la gano, precisamente la gano en la tarde. ¿Por qué hago tanto hincapié en la tarde? Porque mi intención, como os venía diciendo desde el principio, es que mi intención es cargar, aparte de tener el consumo de mi casa cubierto, ¿vale? Calentar el agua, cocinar, planchas, etcétera, etcétera. Mi intención es hacer un ciclo de carga, pequeños ciclos de carga en coche eléctrico a partir de las 3 de la tarde, que es cuando suelo llegar a casa. No siempre, pero bueno, normalmente a las 3 ya puedo tener el coche en el sitio y enchufarlo a cualquier enchufe, y intentar sacar lo máximo posible de la tarde. La clave era esta horita de aquí en invierno, y estas prácticamente 3 horitas del verano, ¿de acuerdo? ¿Por qué me voy a la línea de 1000? Porque
es aproximadamente unos 6 amperios de carga. Sería una carga lenta, muy lenta, al mínimo que suelen dar los coches eléctricos. Y sobre ese cálculo teórico de carga, pues yo lo que estaba tratando, lo que trato teóricamente es de conseguir el máximo tiempo posible por las tardes para cargar. Lo que no pueda cargar durante las tardes lo complementaría los fines de semana, que tengo todo el día a mi disposición para poder cargar las horas que necesite para complementar. ¿De acuerdo? Y este era un poquito el fin de la instalación, un poquito como la he planteado. No me interesaba tanto el pico de producción, sino me interesaba la amplitud de la campana. Estos datos que estáis viendo aquí en pantalla, posiblemente a medida que pasen los meses los vaya adaptando con datos más reales, porque, insisto, yo arranqué el segundo stream hace cosa de 3 meses, ¿no? El mes de febrero, creo que recordar. Estamos en abril. A medida que vaya teniendo más datos, podré ir afinando un poquito mejor estos datos para poder tener unas gráficas más progresivas. Conclusiones de todo esto. Bueno, yo he hecho un cálculo promedio de que un coche eléctrico, según los datos que estoy viendo, que debe consumir entre unos 14-20 kilovatios cada 100 kilómetros, depende el ritmo de carretera. Yo he hecho el promedio sobre unos 100 por hora, más o menos. Yo sé que sobre 100 por hora, pues bueno, pues unos 14, incluso menos. Bueno, pues me he hecho un promedio de eso, unos 14 kilovatios en trayectos urbanos, interurbanos, sin tener que correr mucho, ¿no? He hecho el cálculo con mis gráficas, que en el peor de los casos podría cargar 3 kilovatios diarios en esa situación, ¿de acuerdo? Si tuviera sol y tuviera 3 horitas, con lo cual me darían para unos 15 kilovatios semanales, con lo cual podría recorrer unos 100 kilómetros, complementándolo con los sábados domingos, los 8 días de fin de semana, podría cargar unos 7 kilovatios en el peor de los casos, que serían unos 48 kilovatios, ¿vale? La suma me da entre 220 a 430 kilómetros al mes de esto. ¿Por qué? Bueno, porque ni todos los días sale el sol potente, ni todos los días voy a tener esas gráficas. Hay que tener en cuenta de que hay muchos días que la lluvia está presente y que las nubes están presentes y que no voy a tener esa capacidad de sacar estos 15 idílicos y estos 48 idílicos, ¿de acuerdo? Con lo cual soy realista y digo, bueno, si el total teórico perfecto en el peor de los casos me dan unos 430, digo, bueno, pues lo paso a la mitad, ¿vale? Podría cargar, en el peor de los casos, diríamos unos 220 kilómetros mensuales, y el resto tendría que complementarlo con cargas nocturnas en tarifa valle, ¿de acuerdo? Bueno, eso que me ahorro, ¿de acuerdo? Si quiero más, si quisiera más, solo tengo que ampliar más placas, poner más placas y meter más potencia. Es decir, que estas curvas se amplíen mucho más en un sentido o en otro. Pero para mí es suficiente. Y en este caso de aquí, en el caso más favorable, lo que me salen, aplicando el mismo criterio, pues que podría cargar unos 7 kilovatios diarios entre semana, que serían unos 200 kilómetros, ¿de acuerdo? Y los fines de semana podría cargar unos 96 kilovatios en total, ¿vale? La suma de los dos me da unos 840 kilómetros. Hago el mismo cálculo y digo, bueno, pues entre 420, el peor de los casos, a 840 mensuales. Aquí sí que tendría ya prácticamente cubierto mis necesidades laborales con el coche. No tengo necesidades de grandes trayectos. A lo mejor no es vuestro caso. Y por eso digo que esto es muy personal y yo os traslado mis datos y mis cálculos teóricos. Insisto una vez más que todos mis cálculos son planteados en el peor de las situaciones, en el peor de los casos, para no llevarme luego chascos que me puedan tirar por tierra todos mis cálculos. De momento me ha ido bien así y estoy teniendo
mejores datos de los que había estimado inicialmente. Como veis, es posible tener producción solar para vuestro día a día. Como habéis visto en mis vídeos, esa instalación se amortiza en unos periodos razonables. En mi caso, la primera instalación me estaba dando ya unos 4,5 años para amortizarlo. Con la ampliación que me he gastado unos 1.000 euros más, bueno, quizás llegue a los 5,5 años. En cuanto meta más consumos y más cargas y el tema del coche eléctrico, estamos seguro que vuelva a bajar de los 4 años. Estamos hablando de unos ahorros interesantes al mes, ¿de acuerdo? Darse cuenta que esto viene siendo casi 50-60 euros mensuales de combustible, y en este caso cerca de 70-80 euros mensuales de combustible, ¿vale? Todo esto sería ahorro que estoy sacando al sol, ¿de acuerdo? El resto de carga que me hicieran falta, pues tendría que hacerlo con tarifa nocturna, picos, o sea, chupitos pequeños de muchas horas durante la noche. No es cara, no es decir, tal como está la electricidad por la noche no es un precio caro. Y ese es mi planteamiento. Quizás esté equivocado, quizás no, a ver qué me contéis vosotros. Bueno, pues una vez más, gracias por vuestro tiempo, espero que mis datos os hayan sido útiles. Un cordial saludo y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Hasta la próxima.